Y en Más de Uno Ibiza Formentera entramos en una de mis secciones favoritas, en esa sección en la que hablamos tranquilamente, pausadamente, con personas que, como digo yo, tienen cosas interesantes que contar, que compartir con nosotros. Y hoy tenemos a un matrimonio, es la primera vez que tenemos a dos personas aquí con nosotros y tengo el placer de saludar y dar la bienvenida a María Luisa Cabadellano. Muy buenos días, María Luisa. Muy buenos días, Agustín. Encantada de estar aquí. Es un placer tenerte aquí y es un placer también tener a tu marido, a Juan Antonio Marí, el doctor Marí, més conegut. Bon dia, bona hora, buenos días. Bon dia, moltes gràcies també per... Bueno, creo que es la primera vez que se juntan en un locutorio de radio. Sí, desde luego la primera vez en la vida. Es muy difícil engancharlo a Juan Antonio. ¿Qué sensación tienen ahora de estar aquí en un sitio extraño, aparentemente, ¿no? Bueno, para María Luisa seguramente es más fácil, más familiar, pero... Para mí totalmente nueva, pero muy bien. ¿Sí? ¿Está a gusto? Le hemos puesto aquí un poquito de jamoncito, un poquito de pan con tomate, para que se sientan a gusto. Todo perfecto. Bueno, vamos un poquito al génesis, vamos al origen. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde nacieron primero, María Luisa? Yo en Barcelona. ¿En Barcelona? Sí. ¿Catalana? Catalana. ¿De qué parte de Barcelona? En Barcelona ciudad. Ajá. En Barcelona ciudad. Y, bueno, Juan Antonio en Ibiza. Pero se da la casualidad que mis padres de viaje de novios vinieron a Ibiza y se enamoraron de Ibiza. Porque es raro, porque normalmente se iba a Mallorca en aquella época, ¿no? Pero mis padres fueron a Mallorca también. Sí, pero ellos veraneaban con mis abuelos en Sitges, que en aquel entonces estaba muy de moda y estaban allí. Y vinieron aquí de viaje de novios, les encantó y dijeron, cuando tengamos 2 duros, compramos algo en Ibiza. Y así fue. Compraron un chaletito pequeño que luego creció. Y ya vinimos a veranear aquí. Qué visión más acertada, ¿eh? Pues sí. Porque en aquel momento Ibiza tenía que ser un paraíso absoluto. Lo era. Yo tenía 2 años. 2 añitos. Y el domingo cumplo. Yo lo digo, porque lo malo es no cumplirlo. Ya. Yo el domingo cumpliré 74. 74, però està com una rosa. Sí, com una rosa, no com un clavel. No es pot queixar, per l'amor de Déu. Sí. Ara m'ho anirem corrents a Sant Carlos. Sí. ¿Es de chándal en domingo o ropa cómoda o no? Sí, ropa cómoda en domingo. Bien. La veterania és un grado, ¿eh? Claro. I, senyor Marí, on va néixer vostè? Sí, jo vaig néixer a Eivissa, i bueno, m'he criat a Eivissa fins que vaig anar a estudiar a Barcelona i després, quan vaig acabar la carrera altra vegada a Eivissa, que sempre jo record que quan tornàvem per vacances, que llavors en aquell moment podíem venir en Setmana Santa i Nadal, perquè i en barco, i la sensació aquella, l'alegria que em dava tornar a arribar al port a les 7 del matí, a la Roqueta, la Roqueta, amb aquella luminositat i tal, era fantàstic. Ja. Té algun record d'algun olor, algun sabor de quan era petit? Se'n recorda d'alguna cosa que digui, ai, això me recorda a mi quan jo estava a casa, quan jugava, quan anava a comprar el pa, quan... Alguna coseta. Pues... Poden parlar els dos, eh? El pa amb oli. Pa amb oli? Amb oli. És un bon olor, que era l'esmorzar que fèiem en aquell entonces i fantàstic. Que ha perdurat en el temps. Ja ha perdurat totalment. Ara és molt normal. El que passa que ara molta gent li posem aguacate. Sí. És d'aguacate vostè també? Sí, m'agrada també. Sí. Avui per dinar té ensalada d'aguacate. Ah, carai, diu que té moltes propietats molt bones, eh? Sí. I com va ser que es van conèixer vostès? Bueno, en aquell moment havia poca gent, jove, i bueno, vàrem sortir a la mateixa pandilla, anàvem a busos, veraneaban aquí las hermanas Cañadas. Las hermanas Cañadas eran hijas del registrador de la propiedad. Y hacían fiestas, nos reuníamos en su casa o nos reuníamos en la nuestra. ¿Hacían guateques? Guateques. Ay, señor. Y allí lo conocí. Y además fue muy divertido porque yo en aquel entonces, no recuerdo por qué, dormíamos, creo que teníamos obras en el chalet y dormíamos en San Antonio. Y perdía lo que antes se llamaba el camión, que ahora es el autobús, pero antes se llamaba el camión de San Antonio. Sí. Y él en bicicleta me llevó corriendo, pedaleando, y yo pensé, oye, este chico me gusta. ¿De Vila a Sant Antonio? No.
delante del Marisol a coger el autobús. Pero, sí, pero llegaba justo, muy justo, y con la bicicleta fuimos rápidos. Ja. Sí, la bicicleta devia ser un mitjà de desplaçament habitual en aquell moment, no? Sí. Perquè molta gent, jo recordo que m'explicaven a mi que anaven a peu de Santa Eulària, per exemple, a Vila, pues, a vendre o a comprar o coses, i en aquella època devia ser el més normal del món, no? Ara mos pareix una gesta d'estes de... Jo record, haver anat moltes vegades a Sant Antoni en bicicleta, carregat en caixes de coloms missatgers, que era una afició que sí, de jovenet era colombòfil, i anàvem i carregàvem les caixes en coloms i arribàvem a Sant Antoni i els amullàvem per tornar cap aquí. Pues aquelles caixes pesen lo seu, també. Pesen lo seu, i efectivament anaven tranquil·lament. La joventut ho aguanta tot. I tant, ja ho crec que sí. Com va ser la seva joventut, la seva adolescència? Com va ser? Bueno, jo recordo molt agrat l'època on jugàvem al futbol organitzat per el pare Morell. Hi havia unes lligues diferents, pulgues, infantils, juvenils. Hi havia un ambient molt maco. Ens reuníem el divendres ja preparant-ho tot, a la sacristia de Sant Elm, me'n record com si fos ara. I hi havia un ambient molt maco i el record amb molta alegria. Jugàvem allí al camp de ses Palmeres. Bueno, aquí de vora, aquí on estem. Que ara està construït, segurament. No, aquí on estem ara. Val. Nosaltres, parlant. Aquesta zona, aquí estava el camp de les Palmeres. Ja. I jugàvem i tal, fèiem triangulars, ho passàvem molt bé. I després la dutxa era al port, perquè al port hi havia una aigua neta com... La nostra dutxa era de cap a l'aigua. Directament. De què jugava vostè? Que li agradava jugar? Jo lateral dret. Lateral dret. Era capitán, ¿no? Eras capitán de tu equipo. Sí, era el capitán, sí. ¿Le gusta mandar o qué? Mucho. ¿Es mandón? Le no encanta. No m'ho puc creure. Le encanta. Si té una cara de bona persona que no pot tenir. Sí, las apariencias. ¿Discuten mucho? No. No, yo creo que lo habitual. Sí. El motivo de discusión siempre suele ser el mismo. ¿Sí? Y es que yo soy muy puntual y él es muy impuntual. Es muy ibicenco. Sí, eso perquè jo sé que l'Ibicenc diu, bueno, pues de 5 a 6 mos veurem allí al Montessó. Sí, a Sol Post. De 5 a 6 me cago en tot. Pero bueno, sí, és així la cosa. Esos son los motivos de discusión. Por lo demás, bueno, supongo que lo habitual de cualquier pareja que lleva 50 años casados. ¿Cuántos le portem usted? 50. Lo cumplimos, lo celebramos. Las bodas de oro. Y algo, 50 y pico. En octubre pasado. Carai. Això avui en dia és un rècord, ja es veu poc, això. És veritat. I en 10 de noviatge, Sí. Pues, jo estava pensant en uns pares que també en va fer 60 i pico. El pare va morir el 2017, però també 60 i pico d'anys de casats, més 10 anys de festejar, que es diria, no? De festejar, que era una època també... Era diferente. Era larga el noviazgo. Sí. Bueno, empezamos también muy jovencitos y entonces, pues claro, el noviazgo es largo, hasta que terminamos los dos la carrera. Ya. Mi padre me dijo, hasta que termines la carrera no te casas, porque claro, yo vivía en Barcelona y le daba miedo que viniera aquí y que me olvidara. Y no, hasta que acabé la carrera. María Luisa, ¿tú qué estudiaste? Derecho. Estudié Derecho en Barcelona. ¿Y Juan Antonio? Sí, yo estudié farmacia en Barcelona y posteriormente hice óptica y optometría en Madrid. ¿Y cómo fue montar? Porque al principio fue, me imagino que una tienda, ¿no? Ópticas Doctor Marí, era un laboratorio, una tienda, porque ahora se ha diversificado un poco. Sí. Bueno, realmente fue mi padre en el año 59 que montó la primera óptica en Ibiza, allí en la calle Aníbal. Y bueno, y posteriormente nosotros estudiamos también óptica como había hecho él y ya fuimos montando diferentes centros ópticos. ¿Son más hermanos? Sí, somos 3 hermanos, los 3 estudiamos farmacia, los 3 estudiamos óptica. Caray. Y los 3 somos especialistas en análisis clínicos.
También. Y el laboratorio es lo que se dedica ahora, que también con el COVID me imagino pues que también ha tenido más trabajo, ¿no? Más trabajo, sobre todo el año pasado fue... Sí, ya. ¿Cómo nace el laboratorio? ¿Nace al mismo tiempo que la óptica? No, me imagino que es posterior. Antes, sí. Mi padre montó el laboratorio ya inicialmente en la farmacia cuando abrió en el año 34. Año 34, 1934, abrió la farmacia, que en aquel entonces le decían sus amigos, uy, te has puesto muy lejos ¿Sí? del centro. Y ya está en la calle Aníbal número 11. O sea que, lo mismo le pasó, lo mismo me comentaba el señor Ricardo Urgell cuando inauguró Pachá, que decía, ¿pero quién ha de venir aquí si esto está en las afueras? Mira tú lo que ha sido luego. Ha cambiado mucho, ¿no?, el tema de la óptica desde aquel momento. Sí, la verdad es que sí, desde toda la tecnología actual no tiene nada que ver con los inicios. Ya. Pero bueno, desde el primer momento sí que, claro, al ser una isla teníamos que ponernos con los adelantos importantes para poder tener las lentes rápidamente, ¿no? Claro, porque aquí me imagino que el no estar en la península, que hay más facilidad de transporte, claro, es un problema añadido, ¿no? Problema, sí. Y en aquel entonces más. Entonces, claro, teníamos que tener stocks muy grandes y hasta que incluso tuvimos que poner un laboratorio de fabricación, que fue muy bien porque entonces en una hora podíamos ya tener las lentes terminadas. Ya. 50 años de casados, ¿cuál es el secreto para llevar 50 años de casados? Hombre, yo creo que el cariño, yo creo que... antiguamente la gente, antes de dar el paso de casarse, pues se lo pensaba, veías si realmente congeniabas, veías que hubiera una identidad de muchas cosas, ¿no? Que compartieras muchas cosas. Y esta es una crítica que hago al mundo actual, se vive tan rápido y tan deprisa que las parejas se conocen, a los 2 días ya viven juntos y luego vienen las discrepancias porque no ha habido un conocimiento profundo de la pareja. Claro. Yo creo que esa es la clave. O sea, y luego otra cosa para mí fundamental es el respeto. El respeto que se debe tener. Hay momentos malos en el matrimonio y lo mandarías a la pareja a freír espárragos. Eso por descontado, nos ha pasado todo. Pero qué buenos los espárragos luego fritos, ¿eh? Bueno, luego viene la reconciliación, que es más dulce, Claro. Nuestro común amigo Juan Manuel Sánchez Ferreiro decía, el secreto para durar en una pareja es el aguantoformo. Es una buena medicina. Una buena medicina. Sí. ¿Cómo ha visto, cómo era primero esa Ibiza de cuando usted era adolescente, jovencito, era ya un garrit? Sí. ¿Cómo la recuerda esa Ibiza? Bueno, una maravilla, ¿eh? Era una tranquilidad, una luz, bueno, que ahora también la tenemos, pero no sé, era algo, yo recuerdo, sobre todo me acuerdo, lo repito, cuando llegaba de Barcelona con el Ciudad de Ibiza, unos barcos de aquellos antiguos, ¿no? Y a las 7 de la mañana ya en pie para ver la llegada al puerto, ¿eh? Todos los estudiantes que llegábamos pues con una ilusión y había poquísimos coches. Yo recuerdo que entrenábamos aquí donde te he dicho, en La Palmera, y desde casa, que vivíamos al lado del mercado, ya íbamos por la calle jugando, o sea, entrenando ya, pasándonos la pelota, recogíamos a los hermanos Verdera que vivían muy cerca de allí, seguíamos y a entrenar y no pasaba, bueno, ni un coche, ni siquiera un carro a aquella hora, ¿no? ¿Los hermanos Verdera son los que luego tuvieron el diario de Ibiza? No. Otros Verderas. Sí, igual son familia, pero no, sí. José Antonio y Paco. Paco vive aún y José Antonio murió, sí. A ver, eran sobrinos de otro Verdera que tuvo una agencia de viajes durante muchos años. Sí. Porque habéis visto, disfrutado / sufrido la evolución de Ibiza, los cambios tremendos que han habido, ¿no? Sí. Yo creo que los cambios son buenos y además tiene que ser así, porque si no el mundo no avanzaría, ¿no?
pero todo tiene sus luces y sus sombras. Cosas buenas, pues ahora casi todo el mundo puede enviar a los hijos a estudiar fuera, que antes era un privilegio reservado para unos pocos. Ahora hay unas facilidades de comunicación, en vuelos, en barcos, que antes no los había. Por eso todo tiene sus luces y sus sombras. Lo que pasa es que cuando uno mira hacia atrás, recuerda que la vida antes en Ibiza era un paraíso. Se mira con cariño, ¿no? Se mira con muchísimo cariño. Ya. ¿Y recuperaríais algo de aquella época, de aquella Ibiza, de aquella otra Ibiza? Yo prácticamente todo. Prácticamente todo. Ayer volvimos de Madrid en el avión y le decía a mi marido, no conozco a nadie. Antes, cuando te montabas en el avión, ibas saludando a todo el mundo, hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Yo me voy, tal, y tu hijo. Tal. Ahora nada. Era un avión inmenso de Iberia en el que volvimos y no conocíamos a nadie, cosa inaudita que antes no pasaba. Bueno, pues todas esas cosas se han perdido. Pero eso pasa también cuando vas andando por la calle. Igual. A mí mi madre decía, pareces el Papa, vas saludando a todo el mundo cuando vas por la calle. Y ahora yo regreso a mi pueblo y conozco a tres o cuatro. Y aquí en Ibiza me imagino que también es parecido, lo mismo. Claro. Menos quizás que... Ya. Pero vaya, sí. Te encuentras poca gente conocida. ¿Cómo fue entrar en política, María Luisa? Pues fue en mi casa mi padre había sido procurador en Cortes también y se había vivido mucho la política. ¿Ya habías mamado tú el tema? Sí, pero bueno, desde cierta distancia, ¿no? Era mi padre, bueno, pues ya había uno en la familia que se había dedicado a esto y considerábamos que ya estaba bien. Y Enrique Ramón Fajarnés, un buenísimo amigo, por desgracia desaparecido, un día me dijo, oye, que yo veo que tú tienes inquietudes y que tú eres abogado y ¿por qué no te dedicas? Digo, yo tengo hijos pequeños y estoy con el despacho recién montado y no estoy para esto. Bueno, no, si tendrás poco trabajo, no te creas, el Ayuntamiento de Ibiza, irás de concejal y es una cosa tranquila y relajada. Bueno, tanto me insistió y tanto cariño yo le tenía que dije que sí. Me metí. Fue por amistad casi, ¿no? Sí. Me metí y ya no salí. Quiero decir, encantada, a mí la política me apasiona y la vivo con una intensidad que no debería ser así ya, porque hay cosas que veo actualmente que no me gustan y que me duelen muchísimo y que las siento en el alma y que uno llega a un momento en que una entrevista que me hicieron hace unos años y me decían, bueno, y el balance total y como ves, ¿ha valido la pena? Yo le decía, pues yo creía que sí, porque trabajé mucho, tuve muchos cargos políticos, algunos importantes, pero luego al final cuando ves la situación actual que no me gusta, dices, ha valido la pena tanto sacrificio, tanto tiempo dejar de estar con mi marido, de dejar de estar con mis hijos, de dejar de estar con mis nietos, porque los cargos en Madrid, pues claro, suponían una distancia muy considerable, ¿no? Y entonces es cuando te cuestionas muchas cosas. Ya. De todos los cargos que, bueno, brevemente, militante del Partido Popular, subsecretario del Partido de las Islas Baleares, teniente alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, vicepresidenta primera y consellera de Hacienda del Consejo Insular de Ibiza y Formentera, vicepresidenta del Parlamento de las Islas Baleares, defensora adjunta del Defensor del Pueblo. ¿En dónde se ha sentido más cómoda? Te ha saltado un paso intermedio que para mí fue muy importante, que fue diputada en el Congreso de los Diputados durante 3 legislaturas. Despediremos al guionista, que no tenemos. Luego fui defensora del pueblo y luego otro cargo muy bonito que fue ser consejera de Estado, que eso fue un honor para mí también impensable, como lo de la Defensoría del Pueblo. ¿En cuál me he encontrado? Yo en todos, porque me gusta la política municipal, me gusta la política insular, me gusta la política autonómica y me gusta la política nacional. He tenido la suerte, que hay poca gente que haya tenido esa suerte, y quien ha sido de entrada ministro es un cargo importantísimo, pero que no ha conocido todas... Pero falta el bagaje, falta el viaje. Es que es importante. Claro. Esto me acuerdo que Gabriel Cañé siempre me lo decía, tú tienes la ventaja de que conoces todas las administraciones. Es verdad, sí. Es de lo que me siento más orgullosa. He disfrutado muchísimo en todas. Ahora, ¿cuál es la que más satisfacciones personales me ha proporcionado? Pues realmente en la Defensoría del Pueblo. Estuve 12 años allí, 10 como adjunta y 2 como defensora del pueblo,
Y sinceramente disfruté porque es ayudar por ayudar, es colaborar por colaborar, es ayudar al que está triste, es ayudar al que tiene un problema que no sabe resolver. Es enterarte de los problemas de la gente que no tiene dinero para costearse un abogado y que anda perdida y que se dirige a ti, al defensor del pueblo, y te pide ayuda. Es extraordinario, es lo más bonito que hay en el mundo. Yo ya soy mayor y nadie me va a proponer para nada ya, pero si alguien me propusiera, yo sería defensora del pueblo hasta que me muriera. Si fuera como antes, que la experiencia era un grado, sí, pero entonces sí. Pero yo creo que se han perdido muchos valores. Sí, ya. pero así nos va. Yo creo que el drama de la política actual es precisamente un pecado de juventud. Es decir, no, todo en la vida tiene sus momentos. La juventud es para aprender, luego viene la madurez para ya poder ejecutar lo que has aprendido. Pero si quieres ejecutar antes de haber aprendido, las cosas no salen bien. Y yo creo que es el problema de la política actual. No me estoy refiriendo a Ibiza, me estoy refiriendo a nivel global, a nivel nacional. Pero aquí tenemos una persona que ha tocado directamente a la política y a un empresario. Senyor Juan Antonio, no creu que els polítics estan una mica lluny de lo que és el poble, de lo que és la ciutadania? Sí, efectivament. Pareix que som dos planetes diferents moltes vegades, no? Sí, i sobretot des del punt de vista nacional, que des de l'agost els empresaris estan oblidats totalment i es prenen decisions que no s'haurien de prendre. I la veritat és que en aquest moment jo estic preocupat per tot el que vendrà després, perquè en aquest moment sí, hi ha molts de diners i tal, però preparem-nos els nostres fills perquè ja veig que ho tindran que pagar. La cosa va costa amunt, Sí. La cosa va costa amunt. Sí. I aquí a Eivissa la política l'han viscut directament. Se podrien fer més coses de les que es fan, o tot, la burocràcia moltes vegades és molt, ho enreda tot i ho allarga, i la gent moltes coses d'aquestes no les acabem d'entendre. Efectivamente, se pueden hacer siempre muchas más cosas, pero yo creo en la buena voluntad de todos los políticos, de cualquier color político. El problema ¿cuál es? Que la burocracia es muy lenta, y que hoy en día se vive una política dedicada no tanto a lograr cosas para el pueblo, sino a fastidiar al contrario y a hundir al contrario. Entonces hay muchas cosas que están bien hechas, que llevan buen camino, pero que por ser contrario te parece que tu obligación es echarlas abajo. Esto es un error muy grande, que antes no existía tanto en política, porque yo entré en política hace muchísimos años. Yo tengo buenísimos amigos en todos los partidos políticos, buenísimos. Soy muy amiga de todos ellos, gracias a Dios. Pero no había ese afán de hacer daño, al contrario de hundir. No, el objetivo era mejorar al pueblo. Y muchas veces no tenías más remedio que derribar al contrario. Pero desde un punto de vista distinto, no judicializar. Hoy en día la política está totalmente judicializada. Pasa algo al juzgado, pasa algo, te denuncio por coacciones, por apropiación indebida, por tal. Hombre, chico, tener un poquito de cuidado porque esto es muy duro. Pero, ¿por qué se quiere romper el espíritu del 78? Pues mira, porque lo que hay ahora respeta muy poco lo anterior y les da la sensación de que todo ha de ser progresismo, que todo ha de ser cosas absurdas, como lo que estamos viendo. Yo no quiero entrar en temas concretos de política. No, usted no, pero yo sí. ¿Por qué un adolescente de 16 se le da la potestad de poder abortar, por ejemplo, sin consultar con las personas que nos ocupamos y preocupamos de que esa persona se forme y sea un adulto, una persona humana, madura y con criterio propio? ¿Por qué pasan estas cosas? Pues fíjate si llegamos a un punto absurdo que, como tú dices, para abortar van a poder hacerlo a partir de 16 años sin consentimiento de los padres. Pero, sin embargo, una menor de 16 años, te pongo el mismo ejemplo, tiene que pedir autorización al padre para que le firme un permiso para ir en una excursión del colegio. Ayer lo hice yo, o sea, el Macavich para mi hijo, para que fuera a la excursión de fin de curso. Nuestros hijos y nuestros nietos pueden abortar sin consentimiento de los padres, pero no pueden ir a una excursión a la Cala de San Vicente si su padre no le firma la autorización. Eso es lo que te decía, que hemos llegado a un absurdo
tenemos unos políticos absurdos que nos llevan a un nivel que no sé si creen que la gente es idiota o porque nos están tratando como idiotas. Bueno, has tocado un tema tremendamente duro, que es el tema del aborto, pero como en esto en todos. Ayer por la televisión veía una señora propietaria de una vivienda que duerme en el rellano en un colchón porque tiene ocupas dentro. Hombre, por favor, salió ayer por la televisión. Se había atado, me parece, con una cadena allí fuera, porque bueno, no es normal que alguien entre en tu casa y que tenga, entre comillas, más pero derechos. Con un con qué muy grave. Y es que como no paga la luz, no paga el agua, no paga gastos de comunidad, no paga nada, esos gastos se imputan al propietario, que los tiene que pagar, porque en el caso de que no los pague, se puede llegar a subastar su vivienda, la comunidad de propiedad. Es todo kafkiano, es que no se entiende nada, por eso digo que muchas veces uno está en política y dices, bueno, ¿ha valido la pena? Pues no sé, porque para ver lo que tenemos ahora, sinceramente, és molt triste. Ja. Juan Antonio, l'ha aconsellat alguna vegada des del punt de vista professional de dir, pues mira, com a empresari estaria bé que anéssiu per aquí o anéssiu per allà, o s'ha mantingut al marge del tema polític? Sí, jo he estat molt al marge. La veritat és que no. No li ha picat el gusanillo de la política? No, què va, no. Ja en tenia prou. Estava saturat ja. ¿Sería buen alcalde, Juan Antonio, o es massa bona persona? Demasiado buena persona. Sí, ¿verdad? Ya que es una mica puñetero, ¿no? Para eso, sí, sí, hay que tener un poco de picardía y él no la tiene. Él es todo bondad y todo corazón y así no se va por el mundo. Pero bueno, le han propuesto muchas veces entrar en política, sobre todo, me refiero hace muchos años, que hablaban conmigo y que me decían, convence, tú me decía él, ni hablar, él no. No li ha agradat mai. Quants centros d'òptiques Doctor Maria hi ha ara aquí a Eivissa? Bueno, jo recordo quan jo gravava les cunyes, ja fa un parell d'anys, que parlaven de Sant Eulari, Sant Antoni, de Vila, ha anat creixent tot això, no? Sí, estem a Formentera també, amb una òptica, diríem, de vista i dos de sol. Aquí en el reste de l'illa estem amb 5 òptiques de vista i 7 de sol, i bueno, crec que estan bastant representats a tota l'illa i a Formentera. I fora de les Pitiuses s'ha plantejat alguna vegada l'ampliar una mica? Pues nosaltres ens ha agradat cenyir-nos a l'illa Eivissa i Formentera. Ens varen proposar no fa gaire multiòptiques, es va proposar el soci de Mallorca, ho va deixar i ens ho varen proposar, però finalment vàrem més embolic encara, més lío. Sí. Ja en teníem a prou. Ara busca la tranquil·litat, m'imagino, no? Sí. I l'han trobat, la tranquil·litat? Él no creas, ¿eh? Es una persona inquieta. Él se morirá con las botas puestas, él no suelta nada. De ganes encara, bueno, mentre hi ha energia i ganes, no? Sí, la veritat és que sí, molt ajudat per als meus fills i per als meus germans, lògicament, però segueix en la bretxa. Ja. Parlem una mica dels fills, ara. Què en pensen dels fills? Dels seus fills, evidentment. Hem tingut molta sort, jo crec. ¿Cuántos tenen? 3. 3. Sí. ¿Lots? 2 chicos y una chica. Y la verdad es que no nos han dado un disgusto jamás. Muy bien. Hemos tenido muchísima suerte. Han buscado para casarse a las personas idóneas. El mayor es soltero. No hay quien lo case. Es listo. Sí, se escapa. Está muchas veces a punto, pero al final hace marcha atrás. No. Y luego, pues, la hija que está casada con un médico ibicenco, y la hija, además, bueno, pues es farmacéutica, es óptica, es licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, es la que lleva el laboratorio de análisis clínicos, sinceramente, y además es una mujer... Con mi hermano. Sí, y es una persona, además, que tiene un grado de solidaridad y de humanidad brutal. Constituyó ella una fundación, la Fundación Conciencia, para ayudar a niños maltratados y abusados sexualmente, les ayuda muchísimo. Bueno, es una persona muy polifacética, muy completa y
yo he intentado hacerles ver a nuestros hijos que han sido unos privilegiados, han tenido unos padres que les han podido dar unos estudios, dar una vida cómoda, y que ellos se han de responsabilizar con la gente que no ha tenido esa suerte, y que hay que ayudarles. Y efectivamente los 3 son muy solidarios. ¿Tienen nietos? ¿Sí? Sí. Tenemos 5 nietos. Ah, carai, no s'avorreixen, no? Us donen molta guerra o sí? No, molt bé, que va, al contrari, són molt bons, molt bons. Muy buenos, muy cariñosos. Són 4 nois i una noia. Una noia. Els conten cosetes de l'altra Eivissa que van conèixer quan eren més petits vostès? O... Sí, bueno, como en verano estamos en la misma casa que tenían mis padres, en el chalet, y con el mar delante, pues siempre explicas, aquí nos bañábamos, aquí nos tiramos de cabeza, aquí ten cuidado que hay piedras abajo, cuidado con... hemos vivido mucho, tenemos la suerte de que vivimos todos en el mismo edificio, y eso pues une mucho, porque claro, por las tardes allí hay una subida, a mí me ha sobrado tortilla de patatas, a mí unas lentejas, te las subo, te las bajo, porque viven mis hermanas también. Caray. Entonces, allí, todo queda en casa. Todo queda en casa. Hoy voy a hacer fricandó y pasaré también a todos los pisos que quieran, que están mis hijos, mis hermanas. Ja. Sí. Veig que la família és important, eh? Sí, molt important. Sí, Avui en dia s'ha perdut una mica. Pareix que hi ha persones que van casi en contra de la familia, ¿no? A mí me vuelve loca esa idea, ¿no? Para mí la familia es todo. El respeto a las personas mayores, a los abuelos, a los padres, los abuelos y los padres respetar también a los hijos y a los nietos, que merecen mucho respeto también. Para mí es básico, yo sin familia no habría sido nada en esta vida. Tú que has nacido, María Luisa, en Barcelona, ¿qué deriva ha tenido Cataluña también, verdad? Muy triste. Muy triste. Yo viví en Cataluña hasta que me casé, en Barcelona, hasta que me casé. Sigo teniendo casa en Barcelona, sigo teniendo cantidad de amistades en Barcelona, pero incluso mis amistades más íntimas han tomado una deriva que no entiendo. ¿Y qué se los digo? Y cuando les digo, pero si tú pensabas igual que yo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y me dicen, siempre lo mismo, se ponen la mano en el corazón y me dicen, es un sentiment. No lo puedes entender, María Luisa, no lo puedes entender, Machi, pero es un sentiment. Claro que es un sentiment. Yo también tengo un sentiment y un cariño enorme a Cataluña. Allí están enterrados mis abuelos, están enterrados mis padres, tengo a toda mi familia, pero por eso me duele, porque quieren hacer una Cataluña distinta de la que yo viví. Yo viví una Cataluña muy bonita y muy preciosa. Barcelona, por ejemplo, y toda Cataluña, ¿no? Era el europeísmo hecho ciudad, claro, un adelanto, la más cosmopolita de España. Y cuando ahora veo que van directamente a la aldea, me duele. Ja. Creu que això pot passar aquí, senyor Marí? No, jo ho veig impossible. El caràcter eivissenc és molt diferent. Però se veuen ramificacions a vegades que volen portar una mica, no?, de tot això. Sí, però és una minoria, que sincerament jo crec que no té... No te confíes. Esperem que no. Deseamos que no. No, claro que sí. Claro que sí. Pues ha sigut un plaer el parlar, el xerrar, que diem a València, allà a Vinaròs, no? El meu poble, el xerrar. Un ratet, una estoneta aquí amb vostès. No sé si volen dir alguna cosa més. No, per nosaltres també, nosaltres encantats. Bueno, ahora ya le habrá cogido el gusto, Juan Antonio. Ahora ya... Por una vez. Podemos hacer una sección de óptica una vez a la semana, una vez cada 15 días aquí, hablando de los avances. No, moltes gràcies. Se lo agradezco, pero no. No. Pues senyor Juan Antonio Marí, ha sigut un plaer, en sèrio. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies per haver acceptat la primera vegada en un parell d'anys que deu tindre també, per vindre aquí a la ràdio, a Onda Cero en este cas, y María Luisa Caballano. Otra entrevista más que tenemos ya en nuestro haber. Encantada. Gracias y que vaya todo estupendamente bien. Mucha salud. Moltes gràcies. Igualmente.